No, no eres gamer de verdad. Estoy harto de todas esas personas que piensan que son gamers. No, tú no lo eres. Veo a personas diciendo, dediqué más de 100 horas a este juego, es genial. Eso no es nada. La mayoría de nosotros podemos poner fácilmente más de 300 horas en todos nuestros juegos. También, queridas mujeres, Pokémon no es un juego de verdad. Animal Crossing no es un juego de verdad. Los Sims no son un juego de verdad. Mario no es un juego de verdad. Stardew Valley no es un juego de verdad. Los juegos móviles no son juegos de verdad. Deja los juegos de bebés y juega algo que requiera desafío y habilidad por una vez. Atentamente, todos los gamers de verdad. Esto que os acabo de leer es un copypasta, un texto de dudoso origen que ha sido copiado a través de múltiples redes sociales para generar reacciones. No. You are not a kid. Pero me viene perfecto como inicio de este vídeo. Yo soy Ana Morales, esto es Size Matters y hoy vamos a hablar de Stardew Valley, Pokémon, Animal Crossing y muchos más. Pero sobre todo vamos a hablar de por qué los videojuegos representan un medio tan variado y complejo, por lo menos como la literatura y el cine. Y de por qué no existen los gamers de verdad. Come talk to me when you pick up the PS4 controller. Antes de comenzar, deciros que tenéis información ampliada sobre este vídeo en mi página web, que hice con un servicio que se llama Odoo y que voy actualizando a medida que saco vídeos nuevos. Allí tendréis links a la bibliografía, y es que hoy es importante que nos pongamos técnicos, pues vamos a necesitar recurrir a estudios sobre la psicología del videojuego para entender la importancia de que sea un medio tan variado. Dicho esto, y para asentar un poco la base, tenemos primero que definir lo que son los gamers de verdad. Existe la idea a través de varias comunidades de internet de que hay personas que juegan a videojuegos y son gamers de verdad, y personas que también juegan a videojuegos pero no son gamers de verdad. Y lo cierto es que la palabra gamer es bastante controversial. Mientras algunas fuentes, como el Oxford Languages Dictionary, catalogan la figura del gamer, el jugador, como una persona que simplemente juega a juegos, otros medios, como esta web que me he encontrado, definen el gamer como una persona que no solamente conoce los entresijos de uno o más videojuegos, sino que juega con mucha frecuencia y además tiene una gran habilidad. Si indagamos más en internet, en las redes y en las comunidades, veremos que la idea de lo que es un gamer TM a menudo se acota aún más, porque no solamente depende de la habilidad y conocimientos, sino que además depende de los juegos a los que uno juega. Por lo general, y contando con que esta etiqueta varía mucho de persona a persona, se suele hacer referencia a juegos online competitivos, como League of Legends, Valorant o Fortnite, o a juegos que precisan habilidad psicomotriz y que son difíciles de superar por ello, como Dark Souls, Elden Ring o algunos shooters como Call of Duty, aunque a veces ni eso. Dejando fuera de la definición a muchas personas y, por extensión, a los videojuegos a los que juegan, a menudo catalogando estos juegos que quedan fuera de esta definición como juegos que no son videojuegos de verdad. Es curioso porque mientras llamamos cinéfilo a alguien a quien le interesa y conoce mucho sobre cine, posiblemente de géneros distintos, solemos llamar gamer a una persona que solo juega unos pocos tipos específicos de videojuegos. A mí personalmente me da igual que no se me asocie con la figura del gamer por no jugar al LOL y tiltearme contra chavales de 11 años, pero me parece una pena que a menudo se asocie a la comunidad de videojuegos solamente con este subgrupo de videojuegos, cuando en realidad el videojuego como medio tiene el potencial de transmitir cosas imposibles de transmitir mediante otros medios como la literatura, el teatro o el cine. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, sabed que no tengo ningún problema con el LOL. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a alguien jugando al LOL y pasándoselo bien? Los loleros felices son los padres. El problema lo tengo con la expulsión, con esta acotación de las definiciones hecha para dejar a algunas personas y algunos videojuegos fuera. Esto se conoce como gatekeeping y se hace a menudo para diferenciar entre jugadores casuales y los jugadores hardcore. Do you even game, bro? Y en teoría para proteger el medio de los videojuegos, como si fuera algo prístino y divino que hay que proteger de los usurpadores, específicamente de las mujeres. Mi misión hoy es enseñarte la importancia de los videojuegos como medio, porque es un mundo gigantesco,
precioso y extremadamente diverso, del que puedes sacar no solamente un buen rato, sino desafiarte a ti misma, combatir la ansiedad o entender la importancia de la empatía. Y como tenemos que empezar por el principio, vamos a definir lo que es un juego, lo que es un videojuego y lo que es una taxonomía. Un juego se define como una actividad en la que uno participa, generalmente para entretenerse o divertirse. Y un videojuego es, según la mayoría de diccionarios, un juego electrónico que se visualiza mediante una pantalla. La historia de los videojuegos se remonta a los años 50, cuando los investigadores y científicos computacionales intentaban visualizar gráficamente aplicaciones y juegos como el 3 en raya. Uno de los primeros ejemplos es Tennis for Two, en que se pasaba un punto de luz de un jugador a otro en la pantalla de un osciloscopio. Este juego, sin embargo, fue presentado en una exhibición, pero no al público general. El primer juego que fue más ampliamente distribuido fue Space War del 61, aunque solamente se podía jugar en unas computadoras llamadas PDP-1 que tenían algunas instituciones. Es curioso, pero ya viendo los albores de los videojuegos podemos notar una cosa, y es que los hay de varios tipos: puzzle, deporte, disparos espaciales. Los videojuegos siempre han sido un medio muy diverso, y desde los años 50 sufrieron un auge y una diversificación masivas hasta el día de hoy, lo cual ya nos habla un poco de lo absurdo que es el gatekeeping para presuntamente proteger la esencia de los videojuegos cuando siempre han sido así de diversos. Varios medios de difusión, como libros o revistas, han intentado catalogarlos según el tipo de videojuego que fueran. Esa lista de categorías es lo que llamamos taxonomía. Hay muchas maneras de clasificar videojuegos. Infinitas, me atrevería a decir, porque es algo que hacemos de manera arbitraria. Y muchos géneros y subgéneros de los que podemos hablar hoy en día. Veamos la taxonomía que utiliza Steam, que es una plataforma que contiene miles y miles de videojuegos y que es extremadamente importante para los jugadores de hoy en día. Tenemos los juegos de acción, que se centran en plantear desafíos físicos como la coordinación entre el ojo y la mano y el tiempo de reacción. Este género podría incluir los subgéneros de lucha, beat 'em up, shooters en primera y tercera persona y plataformas. Tenemos los juegos de rol, abreviados como RPG, por sus siglas en inglés Role Playing Game, y se caracterizan por la narrativa interactiva y la interpretación de roles por parte de los jugadores. El género de los videojuegos de deportes se centra en la recreación virtual de actividades deportivas. El objetivo principal es simular la experiencia de competir en un deporte y ofrecer a los jugadores la oportunidad de controlar equipos, atletas o participantes individuales. El género de estrategia implica la planificación y toma de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos dentro del juego. Estos juegos suelen enfocarse en la gestión de recursos, el desarrollo de estrategias militares o económicas y la resolución de desafíos tácticos. Los videojuegos de simulación o simuladores son juegos que buscan replicar o imitar actividades, situaciones o entornos de la vida real. Estos juegos permiten a los jugadores experimentar, explorar o gestionar situaciones simuladas, a menudo con un alto grado de realismo, aunque no siempre. Y después tenemos los juegos de aventura, en los que el jugador asume el rol de protagonista de la historia y debe explorar y/o resolver enigmas para llegar a completar su misión. Estos juegos tienen como pilar la narrativa y suelen estar diseñados para un solo jugador. Todos estos ejemplos que os he ido mostrando dibujan una realidad muy compleja y que es muy difícil de encasillar en categorías, cosa que suele ocurrir siempre que agrupamos cosas bajo terminologías arbitrarias. Así, tenemos juegos que podemos catalogar a la vez de estrategia táctica y acción rápida, como el LoL, o de rol y simulación, como el Baldur's Gate 3, que es mayoritariamente de rol y estrategia, pero también es un Astarion Romance Simulator. Y así todas las permutaciones que se te ocurran, porque hay un montón de videojuegos. Y cuando digo un montón, quiero decir un montón. Pues se estima que hoy en día existen alrededor de 831.000 títulos registrados, que se dice rápido, y otras fuentes dicen más de 5 millones, así que... Entonces, que os estoy alargando. Para ilustrar la importancia del videojuego como medio, me gustaría explorar las diversas emociones que nos provocan. Y así construir una taxonomía nueva, con unas categorías distintas basadas en estudios de la psicología del videojuego. Antes de eso, deciros que emoción en este contexto técnico tiene un significado concreto, que es el siguiente. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo
Las emociones son respuestas o reacciones psicofisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en el entorno y en nosotros mismos. Tristeza, alegría, miedo, asco, ira y sorpresa, por ejemplo. Son bastante universales y nos duran poco tiempo. Los sentimientos, por otro lado, emergen cuando reflexionamos conscientemente sobre nuestras emociones. Son una interpretación personal de una emoción, por eso pueden variar mucho de persona a persona y pueden ser complejos: odio, melancolía, soledad, felicidad, etc. Por su naturaleza codependiente y para simplificar, vamos a hablar de emociones y sentimientos a la vez, pero aplicado al mundo de los videojuegos, que ya veréis que es muy interesante. Sabiendo esto, hablemos de emociones en el marco de la psicología del videojuego. Para ello nos vamos a basar en el trabajo de Jonathan Fromm, que es un profesor en artes de la comunicación, ahora en la Universidad de Singapur, y que se ha dedicado a estudiar los videojuegos y qué repercusiones emocionales tienen en nosotros. Pero para ello, primero tenemos que hablar del papel que desempeñamos los jugadores cuando jugamos a un juego, que veremos es la clave para entender por qué el videojuego es un medio tan interesante y distinto a los demás. Como jugadores podemos desempeñar muchos roles en un juego, pero por lo general podemos hacer dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos la que se conoce como observador participante. Cuando desempeñamos este rol, observamos o escuchamos lo que muestra el juego, de manera muy parecida a cómo admiramos una pintura o una película. No es un rol enteramente pasivo, por eso se llama observador participante, porque procesamos cognitivamente los inputs que nos llegan y construimos ideas, historias, análisis o representaciones en nuestra mente. Es parecido a ver una película, te hace sentir rabia, tristeza, alegría, etc., pero no puedes cambiar lo que está ocurriendo. Salvo en algún caso aislado como el capítulo aquel de Black Mirror, ¿no? Tipo, elige tu aventura. Aquí es donde entra el segundo rol, y es que cuando jugamos estamos activamente cambiando la obra. Este segundo rol es lo que conocemos como actor participante, y es la piedra angular del videojuego y lo que lo diferencia del cine o la literatura. A través de nuestro gameplay, de las decisiones que tomamos, por minúsculas que sean, como movernos hacia un sitio, lanzar un disparo en un momento preciso, regar las flores por la mañana o interactuar con un personaje de manera romántica. So, listen, I've caught the hints. I get what you're saying. You want to ride the bull. Estamos cambiando una obra de arte y por tanto estamos obteniendo una experiencia diferente y única. Bien, entonces tenemos que hay dos roles principales que tomamos como jugadores. Observador participante, cuando observamos o escuchamos lo que se nos muestra, por ejemplo, cuando admiramos un escenario, y actor participante, cuando activamente cambiamos el videojuego, la obra, es decir, cuando hacemos cualquier acción como movernos o comenzar un diálogo. De ahora en adelante los llamaremos roles de observador y actor para simplificar. ¿Hasta aquí bien? Espero que sí, que shit's gonna get serious. Hablemos ahora del tipo de emociones que nos generan los videojuegos, que veréis podemos colocar en una columna aquí al lado y que nos van a generar, combinadas con los dos roles que desempeñamos, 8 categorías según las emociones que nos generan los videojuegos. Okay. Tranquilos porque vamos a poner ejemplos y se va a entender bien. Espero. Pero como esto puede ser un lío, vamos a usar como ejemplo principal e hilo conductor un juego al que seguramente no hayas jugado porque no habla nunca nadie de este juego. Baldur's Gate 3 es el juego del año y además es tan completo que nos va a ayudar a hablar de casi todas las emociones, así que nos viene perfecto. No llego a 300 horas, no soy gamer de verdad. Bien, como hemos dicho, tenemos dos columnas que representan los dos roles que tenemos. Veamos ahora el tipo de emociones que vienen vinculadas a estos dos roles, comenzando por las emociones estéticas. Las emociones estéticas son aquellas relacionadas con los elementos estéticos de un videojuego. Podríamos diferenciar entre dos grandes grupos, las emociones estéticas de observador y las emociones estéticas de actor. Me explico. Las emociones estéticas de observador son aquellas que nos producen elementos del diseño y el estilo que no podemos cambiar. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en entornos bellos, bien diseñados o que nos producen algún tipo de emoción, como la arboleda de los druidas, que puede producir alegría porque es bonita,
las construcciones ilícidas, que pueden producir asco, pero también están guapísimas, o la propia ciudad de Puerta de Baldur, que está muy concurrida y puede producir sensación de asombro de que se haya conseguido que la ciudad parezca viva, ¿no? A mí, personalmente, me flipa la colonia micónida, que me recuerda al límite sombrío de Skyrim. Ambas me producen asombro por el diseño, pero también cierta melancolía, que por alguna razón es una emoción que me gusta mucho. Y es que muchos juegos tienen como una de sus piezas principales el destacar por sus elementos estéticos, lo cual no tiene por qué ir de la mano con que sean juegos hiperrealistas. Existen gran variedad de juegos donde el entorno estético es importante, desde el precioso pixel art de Sea of Stars, Stardew Valley o los sprites animados del Pokémon Cristal, que por cierto usan solamente 2 colores por Pokémon, aparte del blanco y el negro, pero qué buen uso de los colores, ya hablaremos de esto en otro momento. Hasta juegos que necesitan ser inmersivos por el motivo que sea, como Breath of the Wild, Doom Eternal, Gran Turismo, el maravilloso Journey o los Final Fantasy y una infinidad de juegos más. De hecho, la mayoría, ¿no? Bueno, no sé si la mayoría, pero un montón. Cabe decir que no es solamente el arte gráfico el que entraría en esta categoría de emociones estéticas, sino que también incluiríamos el arte de sonido, los efectos de sonido y las bandas sonoras de los videojuegos. Jugar a The Red Strings Club, por ejemplo, es una experiencia en este sentido porque tiene un pixel art maravilloso que no sería lo mismo sin la también maravillosa banda sonora de Fingerspeed, que evoca esa melancolía del final cyberpunk trágico que se nos presenta al principio del juego. Y las bandas sonoras son extremadamente importantes. Es la razón por la que me pongo contenta si juego al Animal Crossing que entre las 5 y las 6 de la tarde. Y por la que me lleno de nostalgia si abro el Golden Sun en el emulador del móvil. Y por la que me sentí determinada en la batalla contra Sans. Y por la que me pongo triste en Final Fantasy X. Y por la que me invade la melancolía en Kingdom Hearts. Fears and lights melt away. Y por la que me siento nerviosa si juego a Hotline Miami. O la razón por la que tenemos flashbacks de los días en los que la vida era más simple. Por supuesto, estas emociones que nos genera el ver o escuchar algo se ven también afectadas por otros elementos como la narrativa o el gameplay, pero de eso hablaremos luego. Si os interesa saber más sobre algunas bandas sonoras, os animo a visitar mi web, cuando terminéis este vídeo. Esta página la hice de manera sencillísima con Odoo, que aparte de ser el sponsor de este vídeo, es un programa de gestión que centraliza un montón de aplicaciones, finanzas, facturación, contabilidad y muchas más. Lo que a mí me interesaba era el creador de páginas web. Como veis, es tan fácil como arrastrar y soltar el tipo de bloque que quiero para cada sección y personalizarlo con colores, imágenes, animaciones, etc. Que si quiero poner una lista, un carrusel con imágenes, lo que sea. Así me hice mi página que actúa a modo de blog para ampliar información sobre mis vídeos. La primera app es gratis de por vida con soporte y alojamiento incluido de manera ilimitada y además ofrecen un dominio de tu elección gratis por 1 año. Así que si os interesa, ya sabéis, buscáis Odoo y hacéis una web como la mía, por ejemplo. De momento, sigamos con las emociones estéticas. Todo esto de lo que hemos estado hablando, el arte gráfico, las bandas sonoras, que es identitario de cada videojuego, es lo que nos provoca esas emociones estéticas de observador que tenemos cuando consumimos videojuegos. Pero entonces, ¿qué serían las emociones estéticas de actor? Pues serían las emociones relacionadas con ese arte que sí podemos cambiar y del que estamos al mando. Por ejemplo, cuando diseñamos nuestro personaje. ¿Quién no se ha pasado horas personalizando su protagonista? Hay comunidades enteras de gente que juega Baldur's Gate específicamente para entrar en el creador de personajes porque hay una satisfacción en diseñar atributos y características que nos parezcan estéticos. Esto ocurre mucho en los juegos de rol, Fallout, Skyrim, World of Warcraft, etc. Pero también lo vemos en simuladores como los Sims o Spore. Bueno, simuladores bastante fantasiosos, pero bueno, simuladores más o menos. Donde no solo vemos esa personalización en los personajes, sino también en las construcciones que podemos hacer. Y es que estas emociones relacionadas con la creación de cosas artísticas pueden ir desde la creación de un personaje a la creación de una pieza musical, como en Animal Crossing, Dreams, My Little Big Planet o Minecraft, o a la construcción de un asentamiento, casa o granja, con ejemplos como Harvest Moon y Familia, Stardew Valley, Construction Simulator o Minecraft otra vez,
que suele llevarse la palma en cosas de construcción, ¿no? Es esta nueva columna del actor la que diferencia el videojuego del resto de medios, como el cine, el teatro, el cómic, la tele, la literatura. Son emociones generadas por la interactividad, la capacidad de cambiar la obra de arte a medida que se consume, a medida que la juegas. Y no vamos a entrar en la discusión de si un videojuego es una obra de arte porque me parece absurda. Obviamente los videojuegos son obras de arte y ya está. Un ejemplo que se centra bastante en estas emociones estéticas de actor sería el Drawn to Life, que es un juego de la DS, no sé si os acordaréis, en que tenéis que literalmente dibujar tu personaje, que puede ser tan aberrante como quieras, y además muchos elementos del mismo mundo. Es que estabas haciendo pixel art, literalmente. También serían un ejemplo de esto aquellos juegos que se centran en crear outfits, maquillajes u otros conceptos estéticos, ¿no? Con esto nos queda más o menos claro el tipo de emociones estéticas que recibimos de los videojuegos, ya sean emociones que vienen de cosas que no podemos cambiar, como cuando nos maravillamos por un entorno bonito o nos asqueamos con esto. Here comes the boy. O de cosas que sí podemos cambiar, como cuando nos satisface crear nuestro personaje perfecto o nos hace gracia crear un personaje así. Pasemos entonces a hablar de las emociones de juego. Las emociones de juego serían todas aquellas emociones relacionadas con los aspectos de la jugabilidad, empezando por las emociones de juego de tipo observador. Veamos. Imagina que tu grupo de personajes se encuentra en un camino y sufre una emboscada. Esto es un evento de juego que ocurre sin que tú puedas cambiarlo en ese momento. Conocer que vendrá una batalla puede generar emociones frente a la anticipación, como el nerviosismo e incluso el miedo. Yo cuando anticipo que se viene un evento de juego, a veces me pongo hasta sudar, ya sea por una cinemática en que parece que me tengo que enfrentar a Sephiroth, o que me he encontrado con un pez con aleta en el Animal Crossing y no quiero tirar antes de tiempo del sedal, o que me ha salido una Abra Shiny y sé que seguramente se me escape. Todas estas emociones, ya sean negativas o positivas, porque podrías estar excitada también de que venga un evento de juego, ¿no? Serían emociones de juego de observador. Luego tendríamos las emociones de juego de actor. Estas emociones son las que se relacionan con desafíos del juego, ya sean emociones potencialmente negativas como la tristeza o la frustración al perder 15 veces contra el mismo jefe, o las emociones que uno siente al ganar contra dicho jefe o contra un gran equipo en un juego competitivo, que serían emociones como la alegría o el orgullo. Y es que el orgullo es una emoción que se centra sobre ti mismo y se conecta directamente con tu valía. Y es muy importante en los videojuegos porque, igual que en los juegos en general, muchas veces la finalidad principal es superar un desafío, ganar. El orgullo es importante en la mayoría de juegos, pero creo que es especialmente importante en los mal llamados videojuegos de verdad. Y es la emoción que los une, ya sean de estrategia, de acción o de simulación. Y ojo, no quiero decir que el orgullo sea una emoción mala o un pecado capital. Es una emoción que tenemos todos. Es la emoción que buscamos al atacar grandes desafíos, como llegar a diamante en el LoL, hacer una no-hit en algún Dark Souls, ganarle a Sans en Undertale o pasarnos el Baldur's Gate en modo estratega u honor. Los juegos nos ofrecen desafíos y es muy satisfactorio superarlos. Soy la primera que juega al Baldur's en estratega o se pega contra Sans. Además, gracias a esto, no solo obtenemos emociones sobre nosotros mismos, como el orgullo, sino que también hay otras que se relacionan con los demás, como la admiración, cuando alguien es muy bueno jugando a algo. Por ejemplo, todas aquellas veces que se crea una comunidad alrededor de alguien haciendo una no-hit, lo cual significa pasarse el juego sin que te toque un enemigo ninguna vez. Y es una hazaña dificilísima en juegos como Elden Ring. Y todo esto es muy bonito porque es algo constructivo, ¿no? Lo que ocurre es que hay personas que dan prioridad a las emociones de orgullo, menospreciando el resto. Estas personas serían las que se autoconsideran gamers de verdad, como en el texto que os he leído al principio. Y ni siquiera hablan de todos los juegos que requieren superar desafíos, sino que por lo general solamente hablan de los juegos que están vinculados con la estrategia táctica o psicomotriz. Porque suelen quedar fuera de la definición, y digo suelen porque a veces sí entran, es una definición muy vaga, como ya hemos visto, pues
suelen quedar fuera de la definición de videojuegos de verdad los juegos de puzzle, como Portal, Myst, Riven, The Witness o The Talos Principle, los de aventura gráfica, como Monkey Island, Grim Fandango, The Day of the Tentacle, Runaway o Broken Sword, o algunos simuladores incluso de físicas realistas como Kerbal Space Program, que son juegos que plantean desafíos prácticamente puramente intelectuales. Posiblemente alguien que se haya pasado el Baldur's Gate 3 en modo honor, que solamente tiene un archivo de guardado, así que si pierdes, adiós partida, y que es difícil estratégicamente, sería para estas personas un gamer de verdad. Sin embargo, hay gente que juega Baldur's Gate en modo explorador, que es el modo más fácil a nivel de estrategia, porque no va en busca de emociones de juego como el orgullo, sino en busca de emociones estéticas o narrativas, de las cuales hablaremos ahora en un momento. Decir que Baldur's Gate 3 en modo explorador no es un juego de verdad, es decir que esas personas no son jugadores de verdad, porque no buscan el orgullo de superar un desafío, y por tanto es desprestigiar y menguar la importancia de emociones que no sean el orgullo, o de emociones en general que no provengan del gameplay. A todos nos gusta superar desafíos, joder, se pueden hasta crear comunidades alrededor de eso, pero puede tener esa parte oscura relacionada con la exclusión y el gatekeeping que no le hace un favor a nadie. Bueno, en realidad creo que es el orgullo mezclado con el miedo y la inseguridad, pero bueno, no nos desviemos. Jugar a juegos únicamente buscando ser el mejor es un poco plano y hace que te pierdas un mundo increíblemente variado y expresivo. Esa es la gracia de crear esta taxonomía nueva, pues te puede ayudar a entender por qué te gusta jugar a un juego, a entender por qué te hace sentir así y en el fondo entenderte un poquito más a ti mismo. Nos estamos poniendo un poquito existenciales hoy. Hablemos ahora de otras emociones muy importantes en los videojuegos. Todas las emociones son importantes, tanto estéticas como de juego, pero vamos a hablar de las que a mí me atraen más personalmente, que son las emociones narrativas. Las emociones narrativas, como el propio nombre indica, son las emociones generadas por eventos, personajes o situaciones narrativas. El primer grupo de emociones narrativas estaría vinculado al grupo de elementos narrativos que no podemos cambiar, es decir, las emociones narrativas de observador. Podríamos llamar a esto eventos narrativos. En Baldur's Gate 3 se nos presenta una historia extremadamente compleja, incluso si no tuviéramos que tomar ninguna decisión. Es una historia que nos va a hacer sentir de todo: alegría, tristeza, ternura o entrañabilidad, rabia, etc. Y como Baldur's Gate, todos los juegos que tengan algún tipo de historia. Sentir rabia cuando Sephiroth mata a Aerith en Final Fantasy VII, o cuando has jugado con un personaje durante un primer juego y al principio del segundo te lo matan. Sentir tristeza cuando en Undertale vas leyendo los recuerdos de seres vivos que ya no viven. Sentir diversión, amusement, cuando aparecen personajes graciosos en Lisa the Painful. O sentir culpa en Shadow of the Colossus por matar a tantas bestias inocentes. Serían emociones vinculadas a la narrativa que te presenta el juego, aunque tú no hayas participado en la decisión de cómo se desarrollan esos eventos en particular. Juegos que se centran en este tipo de emociones podrían ser las aventuras gráficas clásicas, como las que hemos dicho antes, Grim Fandango, Monkey Island, Myst, que también tienen ese componente de orgullo en el desafío intelectual, ¿no? Y luego tenemos un montón de emociones vinculadas a los eventos narrativos en los que sí se participa. Estas emociones narrativas de actor son la pieza central del juego de rol o de juegos tipo Elige tu aventura, que en verdad es de rol también, ¿no? En los que básicamente tienes que decidir cómo se desarrolla una historia y qué rol tenemos en ella. Por ejemplo, Baldur's Gate 3 genera infinidad de emociones vinculadas a esto. Si juegas siendo muy buena persona, eligiendo siempre el camino de la luz, verás cómo el mundo mejora y se recupera tras tu paso, lo cual te puede llenar de alegría. Sin embargo, si te comportas como un verdadero hijo del mal, entonces puedes sentir tristeza o culpa porque has destruido, matado, mentido y manipulado a muchos personajes. O podrías sentirte feliz porque has tomado el rol de persona malvada y te ayuda a escapar de la realidad. Las emociones que se despiertan gracias a nuestras acciones dentro de una narrativa no solamente se vinculan a decisiones concretas, ¿salvo esta persona o no salvo esta persona?,
sino que pueden ser un reflejo de una trayectoria entera. Me explico. En juegos como Undertale o Baldur's Gate 3 puedes comportarte de varias maneras. Por lo general, hacer el bien va a suponer una satisfacción emocional para el jugador, pero posiblemente va a suponer un camino más difícil. En ambos juegos se presenta varias veces la idea de que lo más correcto no es siempre lo más fácil, y ese trayecto se complica si quieres hacer el bien a gran escala. Sin embargo, si te comportas como una bestia, por lo general el camino es más sencillo porque apartas o matas a todo el que se te cruza y mientes para conseguir lo que quieres, pero al llegar al desafío final te encuentras con que estás solo, lo cual es una metáfora de la vida misma explicada de manera magistral sin la necesidad de hacerlo de manera explícita. Los sentimientos de culpa y soledad que se pueden apoderar de ti al final de las rutas del mal de ambos juegos, cuando eliges ser malvado, asesino, mentiroso, son sentimientos que pueden llegar a ser muy fuertes y enseñarte mucho, porque esas acciones que te han llevado a ese punto son decisiones que has tomado tú como jugador. Este tipo de entresijos y dilemas, que muchas veces no son tan sencillos como elegir el bien o el mal, sino que hay una gran escala de grises, son vitales en los juegos en los que las historias cambian según las decisiones del jugador. Heavy Rain, Detroit, los juegos de Telltales, Undertale y Baldur's Gate, Until Dawn, todo Dark Pictures Anthology, en The Witcher puedes decidir también un montón de cosas, Life is Strange, los Dragon Age, The Stanley Parable, Disco Elysium y un montón más, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta más, decidir lo que pasa en una historia, porque es lo que me da la impresión que me ayuda más a aprender cosas sobre el mundo y sobre mí misma. Así que, si tenéis alguna recomendación sobre juegos en que las decisiones importen, dejádmelo en los comentarios que me los leeré. Pero bueno, enough about me. Las emociones narrativas de actor pueden surgir también por acciones tan sencillas como elegir un personaje específico en Fortnite y que eso tenga un mini componente de roleplay. Lo que pasa es que hay unos juegos que se centran más en unas cosas y otros se centran más en otras, pero casi todos los juegos tienen componentes de todas estas casillas que estamos dibujando. Igual que pasa con la taxonomía de Steam, que todo está mezclado también, ¿no? Antes de terminar con este bloque de emociones, me gustaría comentar que hay muchas formas de obtener experiencias narrativas en los juegos y que hay desarrolladoras que experimentan constantemente con ello. Es el caso de The Construct Team. Todos sus juegos usan el gameplay para explicar algo narrativamente y son juegos cuyo objetivo no es necesariamente ganar, y sin embargo, ganas mucho. Os animo a buscar juegos que desafíen las formas que tenemos de contar historias porque es posiblemente el arte más antiguo de la humanidad y sin duda uno de los más importantes. Dicho esto, pasemos a ver el último grupo de emociones vinculadas a los videojuegos. Es un grupo de emociones peculiares. Hablamos de las emociones de tipo ecológico. A ver, lo que tenemos que entender de este grupo de emociones es que son las emociones que experimentamos cuando nuestro cuerpo responde a estímulos de un videojuego como si fueran reales. Es decir, son esas emociones que surgen cuando nuestro cerebro mezcla ficción y realidad. Voy a poner un ejemplo muy claro de emoción que puede ser de origen ecológico. El miedo. Cuando vemos una película o una cinemática de un videojuego y hay cierto grado de suspense o la previsión de que algo podría salir mal o de que podríamos asustarnos, es un miedo real pese a que sabemos que no nos va a pasar nada. El miedo es real, aunque el peligro sea virtual. Diríamos que en este caso, este miedo es una emoción ecológica de observador. Solamente observando y escuchando, que sabemos que la música también es muy importante para inducir miedo. Pero no todas las emociones ecológicas tienen que ver con el miedo. También podríamos sentir excitación si vemos un personaje atractivo o podríamos sentir asco con el gore, que parece que nos tenga que doler a nosotros, ¿no? Obviamente, estas emociones ecológicas se van a ver afectadas por el diseño, el juego y la narrativa. No nos hubiéramos enamorado de Astarion si no tuviera esta cara, si no fuera tan satisfactorio controlarlo en combate y si no tuviera ese pasado conflictivo que apunta a una redención complicada. En fin, las emociones que son parecidas a la vida real, como la atracción, el miedo o el asco frente a estímulos, se podrían catalogar y se catalogan en esta publicación que estamos viendo como emociones ecológicas de observador, reacciones que hacen un paralelo con la vida real. Pero entonces, ¿cuáles serían las emociones ecológicas de actor? Pues son las que tienen que ver con lo que llamamos propiocepción. Y es que los juegos muchas veces intentan provocar en la propia acción interactiva estas emociones ecológicas que hacen un paralelo con la vida real del jugador. Por ejemplo, hay videojuegos que te permiten beber y entrar en estado de borracho, en cuyo caso es posible que experimentes cómo la pantalla se tambalea.
Esa potencial desorientación que podrías sentir sería una emoción ecológica de actor porque proviene de las acciones que puedes hacer dentro del juego. En este caso, te costaría más andar en línea recta en el juego o fallarías los golpes o disparos. O por ejemplo, cuando tu personaje en Journey está andando lentamente porque está atravesando una capa densa de nieve y te sientes impaciente. O piensas que se va a morir, en verdad. O cuando estás jugando a algún juego de estos, lo típico, ¿no? Que estás luchando contra zombies o contra otra persona o lo que sea y de repente como que te han hecho mucho daño y la pantalla se pone un poco roja como si te estuviera lloviendo sangre por delante de los ojos, ¿no? Este sería un resumen de lo que son las emociones ecológicas, que son aquellas que hacen un paralelo con la realidad. Y que en mi opinión se alimentan mucho y hay bastante solapamiento con el resto de tipos de emociones. No sentirías un miedo ecológico, por ejemplo, en Slenderman si no tuviera los elementos estéticos, narrativos o de juego que tiene. Si Slenderman ocurriera en el mundo de Stardew Valley y no te pegara esos sustos por detrás, pues no sería lo mismo. Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. Hola, estoy aquí editando y estoy muy resfriada, podéis ver aquí mis papeles de mocos. Y quiero hacer un apunte que se me ha ocurrido hablando de las emociones ecológicas. Creo que queda claro en el vídeo, pero voy a hacer hincapié porque creo que es bastante importante para ver la importancia del medio, ¿no? Y la diferencia que hay entre los videojuegos y las películas. Hay un tipo de personas, en el que yo me incluyo, que somos las personas que cuando estamos viendo una película o jugando a un juego en el que hay pues muchas cinemáticas y tiene más, afloran más emociones relacionadas con el rol de observador, como podrían ser los juegos que a mucha gente los llama películas interactivas, ¿no? Por ejemplo, el Until Dawn, que es un juego en el que tienes que decidir cosas, pero hay muchas cinemáticas. Pues en ese caso, o cuando vemos una película, no tenemos miedo, porque al coger un rol de observador, como que esa emoción no se potencia tanto. Yo he visto un montón de pelis de miedo y me gusta mucho el cine de terror y puedo ver pelis gores también y no puedo sentir un poco de asco, pero no me da miedo. Voy a poder dormir por la noche perfectamente, ¿sabes? No tengo ningún problema. Pero el momento en el que de repente estoy ejerciendo muy fuerte el rol de actriz, ¿no? De actor, bueno, lo que sea, pues en ese momento me cago viva, ¿sabes? O sea, y es algo que no lo he podido conseguir nunca con el cine, salvo cuando era muy pequeña, y sin embargo hay videojuegos a los que soy incapaz de jugar. Videojuegos que ni siquiera son súper de miedo, ¿vale? O sea, BioShock 1 y BioShock 2, me cago. O sea, no sé por qué, pero bueno, eso, o sea, y son emociones que no puedo conseguir de otra manera. Las consigo con los videojuegos precisamente por eso, porque está la interactividad. Y creo que es importante recalcar eso porque igual que el miedo, pues puede haber otras emociones que no... Pues todas esas emociones de la columna del rol de actor, ¿no? Que no podrías obtener de otra manera que no fuera con algo interactivo. Entonces, hay muchos juegos que, porque me gusta la historia, voy a ver playthroughs, porque es que si no soy incapaz de jugar. Soma, que os recomiendo mucho que lo juguéis o que veáis un playthrough porque la historia está guapísima, no quiero revelaros de qué va, pero es muy chulo. Los BioShock, mira que los tengo, pero me sabe fatal. El momento en el que tengo que pegar un tiro certero y tengo miedo, no. El SCP también, no. Pero sin embargo, cuando son juegos en los que hay mucho más rol de observador, como Until Dawn, o todos los de Dark Pictures Anthology, o Layers of Fear, que la verdad es que estéticamente es bastante horrendo, o sea, horripilante, como no tengo que decidir, como tengo que disparar, no tengo que concentrarme en un gameplay complicado ni nada, pues entonces no me da miedo. Pero bueno, no sé, me parece curioso, me parece una muestra, una prueba de que el medio de los videojuegos aporta, cosa que creo que todo el mundo a estas alturas ya sabe, ¿no? Pero aporta algo que es radicalmente distinto de otros medios audiovisuales o no audiovisuales. Ya está. Los videojuegos, mediante su interacción, consiguen que aparezcan la cercanía y el apego. Consiguen que las acciones que llevas a cabo como jugador, por pequeñas que sean,
importen y por lo tanto estés involucrado en esa obra de arte y en cómo se experimenta. Es aquí donde radica la importancia del videojuego como medio. Es que es el único medio audiovisual que se centra en la interactividad. Es el único en el que la interactividad es un rasgo definitorio. Esto provoca la aparición de acciones o elementos que nos provocan emociones que son imposibles de conseguir mediante el consumo de un medio basado en el rol de observador, como pueden ser el cine o la literatura. Aunque evidentemente tampoco pasa nada si prefieres las emociones ligadas al rol de observador y prefieres leer o ver cine a jugar a un videojuego, obviamente. Además que se puede hacer todo en esta vida también. Dejadme leeros una frase de Jordi de Paco, que es una de las 3 integrantes de Deconstruct Team, el equipo detrás de The Red Strings Club, Cosmic Wheel, Sisterhood o Essays on Empathy, que resume de manera poética y a la perfección esta idea. Y dice así: cualquier medio puede plantear preguntas, pero solo el videojuego te obliga a responderlas. Con esto, y ya para terminar, quiero ejemplificar la importancia de que los videojuegos sean un medio tan diverso leyendo comentarios anónimos por la red, que es como hemos comenzado este vídeo. Pero voy a seleccionar la otra cara de Internet, la cara en que se nos muestra lo positivo de la diversidad del medio del videojuego. Así que, vamos con algunos comentarios. The road to healing is going to be a long one. Stay the course. You will make it someday. Just remember that you've made it this far, and it's just a bit farther now. Let's finish this. Ten cuidado al jugarlo. Es divertido en muchas partes, pero también puede volverse muy serio y desgarrador. Fue realmente una montaña rusa de emociones, pero me encantó. Es mi juego favorito hasta la fecha. Sobre Lisa the Painful, de Dingaling Productions. En este punto, Deconstruct Team puede hacer lo que quiera. Lo compraré del tirón y nunca estaré completamente preparado para la cotidianidad con la que le da un puñetazo a mi alma y la saca de mi cuerpo. Sobre Cosmic Wheel Sisterhood de Deconstruct Team. Mi hija trabaja en una tienda local y en este momento está sometida a una cantidad increíble de estrés. Recibimos este juego el día que salió. La he estado viendo jugar y este juego es su ancla en la tormenta. Sobre Animal Crossing New Horizons de Nintendo. Solo tenía 8 años cuando apareció, pero jugarlo fue una experiencia absolutamente formativa en mi vida y sigue siendo mi juego favorito jamás creado. Nunca usé pistas, por lo que me tomó 5 años superarlo en mi tiempo libre. Es una verdadera obra maestra y no se puede subestimar su impacto en mi sensibilidad artística e incluso en mi personalidad. Sobre Riven, The Cyan Worlds. Rara vez veo gente hablar sobre la información que tiene este juego, que cuenta un montón de mitos y referencias de fuentes históricas. Cuando era niño, jugando a esto, aprendí algo de mitología. Sobre Age of Mythology de Ensemble Studios. Estoy tan impresionado con este juego, uno que se mete bajo la piel y que realmente te hace pensar en tus elecciones dentro y fuera del juego, las tuyas y en tus ideologías. Y joder, qué banda sonora. Sobre Disco Elysium de Zaum o Z-A-U-M, no sé cómo se pronuncia, Zaum. En realidad, este fue mi primer juego con la franquicia. Este juego, así como el Test Drive Unlimited, son los que me llevaron a amar los coches cuando era niño. Tanta nostalgia. Mi hermano y yo solíamos jugar a esto durante viajes largos. Me encantaría volver a jugar y hacer más multijugador con él. Sobre Gran Turismo de la PSP, de Polyphony Digital. Nunca he sido una chica de videojuegos. Nunca tuve interés en ninguno de los que había probado y también era un desastre siguiendo instrucciones y descubriendo lo que se supone que debo hacer. Empecé a jugar a este hace 3 meses y llevo casi 300 horas. Hay tanto que hacer, de fácil a difícil, que nunca me aburro. Estoy feliz de haber encontrado finalmente un juego que me gusta. Sobre Stardew Valley de Concert Ape. Uno de los mejores juegos que he jugado y también de los más difíciles. Literalmente casi lloré cuando finalmente sobreviví a la tormenta. Sobre Frostpunk de 11-Bit Studios. Cuando jugué a este juego por primera vez pensé que esto no era un juego, simplemente arte puro. La historia conmueve a la gente, aunque es muy simple. El juego juega con tus propias emociones de una manera que nunca antes había experimentado. Este juego merece su 10. Sobre Undertale de Toby Fox. Inmediatamente me enamoré del juego y creo que ha envejecido maravillosamente. La rica historia, los personajes, el lore e incluso la jugabilidad culminan en uno de los mejores juegos que he jugado. Sobre Dragon Age Origins de BioWare. Este juego es uno de mis preferidos de cuando era adolescente también. Como alguien que jugó a Dragon Age Origins tantas veces cuando era adolescente,
No es mío el comentario, pero podría ser. Jugar este juego es como encontrarse con un amigo perdido hace mucho tiempo y me hizo muy feliz. No estoy segura de cómo podríamos pedirle más a un videojuego. Absolutamente increíble. Sobre Baldur's Gate 3 de Larian Studios. Espero que os haya gustado este vídeo, o por lo menos que hayáis aprendido algo y que no se haya metido tremenda chapa. Poco me queda por decir más allá de recomendaros todos los títulos que hemos ido viendo hasta ahora y que les deis una oportunidad a aquellos juegos que igual pensáis que no os gustarían. Quizás os hagan sentir emociones que no sabíais que podíais tener gracias a un videojuego. Obviamente, como esto ha sido un ensayo sesgado hacia los videojuegos que conozco personalmente, faltan una infinidad de videojuegos y más considerando la cantidad loca que hay de ellos. God of War, lo tengo pendiente, Call of Duty, Metal Gear, etc. Pero eso no quita lo interesante de la publicación de la que previene todo esto, ¿no? De hecho, habla solamente de un videojuego antiguo de boxeo. Yo me he dedicado a ampliar y buscar ejemplos en videojuegos más modernos para que estemos un poco todos en la misma página. Tanto si he mencionado vuestro juego favorito como si no. Si os apetece pensar en el tipo de emociones que os genera y las razones que hay detrás de que os sintáis tan bien jugándolo, que en verdad me interesa bastante a nivel de sondear mi audiencia. Así que los voy a leer. Recordaros que podéis apoyarme en Patreon o miembros del canal, donde subo vídeos exclusivos y un poco más personales, y que podéis visitar mi página web para leer más detalles sobre las emociones y los videojuegos. Además, si os interesa hacer vuestra página web de manera fácil, recordad que disponéis de una aplicación gratis en Odoo con 1 año de dominio para vuestra página. Y muchas gracias también a Odoo por patrocinar este vídeo. Nos vemos pronto, que tengo muchas más cosas que contaros, especialmente ahora que se avecina una serie sobre Fallout. Nos vemos pronto.